Muy bien. Entonces hablábamos de lo que corresponde al grupo de mestizos. Pues nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de mestizos, hemos dicho que es un grupo grande, mayoritario en el territorio guatemalteco. Acá nos establece, dice, una ubicación poblacional. Los mestizos se ubican en las tres áreas del país: área metropolitana del altiplano de Guatemala, que incluye 7 municipios principalmente: Misco, Chinautla, Santa Catarina Pinula, Villanueva, Villa Canales y Petapa. Esto hace alusión prácticamente a Ciudad Capital. También nos dice que dentro de esta población de estos municipios constituye el 17% de la población total del censo entre el año 2002. Al aplicar, dice, hasta el porcentaje a la proyección poblacional que se establece hasta el 2015 prácticamente. Los mestizos son 2 millones de 700.000 personas. En este caso, es la parte que se ubica en ese área. El norte y el sur distribuido en 8 departamentos que serían Izabal, Zacapa, Chiquimula, Progreso, Jalapa, Santa Rosa y Escuintla. La población de estos departamentos constituye el 18%, también establecido, ¿verdad?, entre el censo del 2002 a una proyección establecida al 2015. En este caso nos hablan que son 2.900.000 personas como tal. En las cabeceras municipales y algunas aldeas al occidente y al norte del país, en donde viven la mayor parte de los mayas, llegan a sumar 1.900.000 personas. Bueno, de ello entonces, nosotros vamos a encontrar que el total de los mestizos es de 7.500.000 personas. Esto es un estimado nuevamente. Recordemos que se establecen estas partes, perdón, estas regiones de mestizos como cabeceras centrales, como parte de aquellos lugares donde definitivamente no hay presencia de lo que son personas de la cultura maya, pero no significa que realmente sea un 100%. Recordemos que en su mayoría las personas tienden a emigrar, ¿verdad? Dentro de la misma región del país. El origen, dice, su origen es de madre maya con padre español, y por eso es que se habla como tal de un mestizaje, ¿verdad? A partir de la llegada de los españoles a estas tierras en 1524, al provenir de dos tradiciones culturales, poseen rasgos de ambos en muchos elementos como la comida, el idioma, el sistema de salud, entre otros. Estos elementos que nosotros estamos mencionando, como la comida, el idioma y el sistema, posiblemente pues la combinación es para ambos, y ustedes se van a dar cuenta, hemos hecho mucho relación en comparación de cómo una cultura con otra viene a establecerse. Por ejemplo, yo no puedo perder de vista, ¿verdad? Que tanto, por ejemplo, el idioma hoy en día generalizado después de esta invasión, pues aparece establecido como el castellano casi que para todo el territorio guatemalteco. La comida es igual que la de los mestizos. Así como nosotros adoptamos ciertas circunstancias, por ejemplo, de la cultura maya a la cultura ladina, de la cultura ladina a la maya. Entonces, ahí viene una mezcla de lo que nosotros hoy en día podemos encontrar. Dice, muchos se denominan mestizos y otros ladinos. Este término se utiliza mucho entre la juventud. Al ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, se solicita a los estudiantes que se autoidentifiquen étnicamente. La boleta tiene 3 posibilidades: ladino, mestizo u otro. En 4 años de ingreso, en el 2010 al 2013, el 95% se identificó como ladino, el 4% como mestizo y 1% solamente se quedó así como que otro, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, al final el mestizaje es para ambas culturas predominantes. No es discriminatorio, vuelvo a repetir que releguemos un poquito, ¿verdad? Lo que es la cultura garífuna y xinca, que son dos culturas mínimas
y por los rasgos de procedencia es que se establece, mientras que el mestizo como tal o el ladino, aquí fue donde realmente nació, ¿verdad? Que hubo una distinción, por ejemplo, entre los españoles y los mayas, pero ahí en este caso en la unión, ¿verdad? Pues surgen ellos como tal. Nuevamente, también vamos a establecer que de esos mestizos a los otros mayas, pues igual hubo una situación de mezclanza, de la cual entonces volvemos a repetir, ambas culturas hoy en día es un mestizaje tal cual. El idioma español se impuso como lengua oficial en todo el país, ya que nosotros netamente dijimos que la región era maya, entonces sabemos, ¿verdad?, que se cuentan con idiomas mayas, que también de los idiomas mayas hay que esclarecer, ya no se establecen idiomas puros, sino solamente de esos idiomas, pues han quedado algunos de los cuales hoy en día todavía hay alguna manifestación, pero ya no es una manifestación también pura, ¿verdad? Ya es una mezclanza que se ha encontrado y que otros idiomas pues desaparecieron como tal. Acá dice entonces que dentro de esta cultura se utiliza también como lengua franca, habitualmente como medio de comunicación entre hablantes que poseen las lenguas maternas y las diferentes que se puedan desarrollar, ya dijimos. Entonces, hay personas, por ejemplo, que hablan algún idioma materno, ya sea quiché, mau, cachiquel, sutuil, etcétera, pero también hablan el idioma español. Y de este idioma muchas veces es el que se hace más significativo y se identifican por la misma situación, ¿verdad? Que hay que estar ubicándose o encasillándose según la cultura a la que se supone pertenece. Por ejemplo, el español es usado entre un hablante de mam y otro hablante de garífuna para poderse comunicar, o entre un achí y un canjobal. Entonces, al final, vuelvo a repetir, todos estamos dentro del territorio guatemalteco, pero el garífuna como tal podría tener conocimientos plenos de su idioma garífuna, pero también ha adoptado el idioma español. Acá en Quetzaltenango específicamente podemos encontrar a una persona que hable el idioma quiché, pero que también domine lo que es el idioma español. Y entonces entre ellos, pues ninguno de los dos va a hablar en su idioma materno, no habla uno en quiché y no habla el otro en garífuna, sino simplemente se comunican a través del español. Y eso es lo que hace también otra situación predominante al identificarse, ¿verdad? Como una persona ladina o mestiza. Muchas veces dice, bueno, pero ¿usted qué idioma habla? No, pues yo no hablo ningún idioma materno, ¿verdad? Entonces, bueno, usted habla español o habla el castellano, bueno, entonces está identificado usted como mestizo. Y ahí es donde se deja esa situación, ¿verdad? Relegada. Mientras que algunos, pues, por algunas cuestiones culturales, por algunas cuestiones ambientales, nos identificamos con la cultura maya o nos identificamos con la cultura ladina como tal. Dentro de esta cultura, también dice que el español es el que se habla casi que en todo el territorio, aunque en un momento determinado vamos a encontrar, vuelvo a repetir, los otros 22 idiomas, pues definitivamente en su mayoría hablan el idioma materno y hablan el español. A veces se encuentra esa combinación que siempre he marcado, ¿verdad? La combinación del castellano o del español con el mam, la situación del español con el quiché, porque ya las palabras a veces ya no tenemos un lenguaje puro, sino solamente ha sido adoptado. Les decía, casi que en su mayoría siempre pongo el mismo ejemplo. Le preguntaba a una persona cómo se decía en un momento determinado, por ejemplo, para prendas eh, distintas. Por ejemplo, nosotros hablamos sobre el pantalón estilo gabacha, hablamos de pantalón, por ejemplo, overol, un jumper. Entonces le decía yo, ¿cómo se dice un suéter, o sea, de cuello tortuga? Entonces, no hay una traducción porque no podríamos decir suéter y luego tortuga, ¿verdad? O sea, simplemente se establece como una prenda de vestir suéter. Y a ello es, como no hay una traducción específica, simplemente lo vamos a dejar entonces mejor como suéter de cuello tortuga en español, aunque estemos hablando en un momento determinado en quiché.
Y esa es la mezclanza que siempre se va a tener. Si recordamos lenguaje, pues también tenemos nosotros algunos préstamos lingüísticos. Por ejemplo, hoy en día ya nosotros decimos ok, decimos, por ejemplo, el password, el Facebook, ¿verdad? Ya nosotros integramos esos elementos como parte de nuestro vocabulario, como parte del idioma. O sea, es que está bien friki, ¿verdad? O sea, decimos también, por ejemplo, ¿verdad? Empleando estos términos a nuestro lenguaje como algo normal, como algo ya que pertenece. Entonces lo mismo pasa dentro del idioma materno porque se introduce el castellano dentro del mismo, porque no hay una palabra que venga a representar. Nosotros sí tenemos algunas en el español que, o sea, definitivamente las personas solo lo van adoptando. Decíamos entonces, por ejemplo, para decir password, pues es una contraseña, ¿verdad? O sea, no me sé aún mi contraseña. O sea, no tengo necesidad de hacer el préstamo lingüístico. Pero, por ejemplo, la traducción de Facebook es cara de libro, entonces no tengo cara de libro definitivamente. Entonces ahí no hay una situación que pueda darse como una mezclanza. En cambio, en el idioma, o sea, perteneciente como tal, impuesto, no podemos perder de vista eso, es el idioma español en Guatemala como tal, en todo el territorio. Así hayan idiomas maternos que se puedan Muy bien, Elena, tú me indicas si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor, no hay ninguna duda. Muy bien, gracias.